En la Constitución de 1998, artículos 103 y 112, se estableció que en consultas populares y para revocatoria del mandato la aprobación necesitaba la mayoría absoluta de los sufragantes, es decir, contar votos blancos y nulos. Pero en la Constitución de Montecristi, artículo 106, esto solamente quedó para la revocatoria del mandato del presidente de la República, o sea, una dedicatoria muy especial. Doctor Hurtado, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Encantado. Me refería en esta introducción a este tema porque usted se refirió a eso el día de la elección. Según el conteo rápido del Consejo Electoral, con el total de sufragantes, solamente la pregunta número 1 alcanza la mitad más 1 con el 50.1%. Las otras 9 llegan a un promedio de 46.42%. Es decir, que el no gana. ¿Qué legitimidad popular tiene la aprobación de estas preguntas? Bueno, cualquiera sea el resultado, gane el sí o gane el no, el hecho es que el presidente de la República no puede continuar diciendo que viola la Constitución, que viola la ley y que gobierna no como un jefe de Estado en un gobierno de derecho, sino casi como un dictador, porque el pueblo en las urnas, toda votación lo legitima. A partir del día sábado, el presidente de la República ha dejado de tener a su lado al pueblo. Más de la mitad de los ecuatorianos están en una posición contraria al gobierno y al presidente. Todos aquellos que votaron por el no, que votaron por el nulo y que votaron por el blanco, no le han dado el respaldo al presidente. De manera que la primera conclusión que debería sacar el gobierno es que a partir de hoy día debería gobernar como un presidente constitucional y democrático y no como un jefe supremo. El espectáculo del exit poll montado en el estudio de un canal del gobierno fue un engaño. ¿Pero para quién? ¿Para el presidente o para el pueblo ecuatoriano? Bueno, para ambos, ¿no? ¿Cómo es que dicen los jóvenes cuando alguien hace el ridículo, ¿no? Un papelón, dicen los jóvenes. ¿Recuerdan ustedes, ecuatorianos, que él había dicho que cuando yo aparecía en televisión le quitaba puntos al no? Y que ojalá yo aparezca muchas veces para asegurar el triunfo del sí. Llegó a decir que yo era el jefe de campaña del sí. Bueno, el presidente Correa ha hecho el milagro de comenzar esa campaña electoral con un 70% de votos por el sí y terminar con menos del 50%. Y ha batido un récord, porque entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche perdió 20 puntos. Pienso que hay que hacerle un reconocimiento público, ¿no? Hay muchos actores del no, pero sin duda, uno muy importante es el presidente de la República. Sin sus metiduras de pata, difícilmente habríamos ganado. Ahora, la campaña electoral fue un claro ejercicio de prepotencia, pero cuando cambia el resultado olímpico del exit poll, voceros del gobierno piden paciencia, que esperen el ingreso de resultados de la costa, porque es la costa la que da pues el triunfo pírrico a Correa. Veamos lo que al respecto dijo Lourdes Tibán ayer aquí en Contacto Directo. ¿Por qué estamos reñidos en la costa? Porque no nos está ganando. En la costa tiene que agradecer al silencio de Nebot, al silencio de Alvarito Noboa, al silencio del PRE, muchos otros partidos políticos que quedaron callados para nosotros. La alianza que hizo con la gente de la derecha, ahí está el resultado, pero aún así el triunfo no es abrumador. A ver, eso fue en la costa. En la sierra, en cambio, estuvieron todos juntos, ¿verdad? Desde Hurtado hasta Alberto Acosta, Pachacuti, MP, de todo el mundo. Entonces esta pelea no era de derecha o de izquierda. Entonces, ¿contra qué era la pelea? ¿Contra la prepotencia? ¿Contra la dictadura? ¿Cuál era el meollo del asunto? Es que en una sociedad democrática, si en algo debemos estar de acuerdo, es en defender las libertades públicas y los principios democráticos. Allí no puede haber diferencia entre derecha, centro e izquierda. Podemos diferir en materia de política económica, de política internacional, de política social, de educación y de salud. Pero en defender los principios fundamentales del Estado de Derecho no podemos discutir. Y eso es lo que ocurrió el sábado. Todos,
todos, porque hoy el no ya es de todos, todos los demócratas del Ecuador se juntaron para decirle al presidente de la República que no queremos en el Ecuador una dictadura, porque eso es lo que buscaba con el sí, controlar los medios de comunicación, nombrar jueces de su gusto y de su sabor, y como consecuencia silenciar el país como han silenciado todos los dictadores del mundo. Esto no es ninguna novedad. Pero yo quisiera expresar una alegría, una felicitación por lo que han hecho los ecuatorianos el día sábado. Esas preguntas necesariamente llevaban a votar sí. Era imposible votar no. Un presidente de América Latina dijo eso. Y sin embargo votaron no. Bueno, es para sentirse optimistas sobre el futuro del país y de la democracia ecuatoriana. Ahora, la crisis del 30 de septiembre también fue otro ejercicio de prepotencia, o sea, una crisis, se agrava por la forma como la enfrentó el presidente. Aquí más o menos ha ocurrido lo mismo, en la crisis de la inseguridad, él entra, como le iba a fallar la muerte súbita, se decide por lanzar esta prueba de popularidad, que según él pues la ganaba, ya que usted estaba al frente de la campaña y iba a acabar con todos. Entonces yo le pregunto, con su vasta experiencia política, usted ha enfrentado a varios prepotentes, como Febres Cordero, los Bucarán. ¿Los prepotentes finalmente rectifican o terminan estrellándose contra el compacto? Los seres humanos son como son. Correa desde chiquito debe haber sido así. Seguro que peleaba con sus hermanos, con sus primos, con la gente del barrio, con sus profesores, con sus compañeros de escuela. Él debe haber sido así siempre y seguirá siendo. Mírele hoy, acabo de verlo en la televisión. Dueño del Tribunal Electoral del Guayas, de Pichincha y de todas las provincias del Ecuador. Le da órdenes al presidente de la Corte Nacional Electoral y se atreve a decir que son los partidos políticos los causantes de lo que está ocurriendo en los recintos electorales y los responsables de un posible fraude electoral. El único que en el Ecuador está en condiciones de hacer un fraude electoral se llama Rafael Correa Delgado, porque él controla el sistema electoral de la misma manera que controla todas las instancias de poder en el Ecuador. Pero, como él es capaz de decir cualquier cosa, no me llama la atención que diga esto y mucho más. Entonces, si no va a haber rectificaciones en estos 2 años que vienen y teniendo una nueva elección presidencial dentro de poco, por un lado, esto abonaría a que el pueblo siga en esta tendencia de exigir rectificaciones y de que si no se cumplen, pues exigirlas con más ganas. O sea que evidentemente va a haber un cambio de aquí a 2 años en la reelección presidencial. Pero sin embargo, no hay una propuesta alternativa del otro lado. Hay tiempo todavía para que esa propuesta se lance, de cohesione. ¿Es eso posible rápido? Y yo le pregunto esto, porque cuando se lanzaron los Roldós y Hurtado, se lanzaron menos de 2 meses antes de la campaña. Cuando se lanzó Correa era un desconocido y ganó. O sea, ¿qué puede pasar en el 2013? Lo que importa en la política son las condiciones y la realidad. Y a propósito del tema, eso es lo que los encuestadores desconocen. Ellos habían recomendado no tocar a Correa, porque era popular, y todos nosotros éramos impopulares, y que en la medida en que lo impugnemos, él crecería y nosotros disminuiríamos. La misma tesis del presidente de la República. Ellos habían dicho que esta batalla electoral estaba perdida y que lo más que podía conseguirse era una derrota honorable. ¿Qué hicimos los políticos? Hicimos análisis y reflexión y nos dimos cuenta que todos los elementos de la política nacional eran contrarios al gobierno y que no había uno solo que perjudique a la oposición y que en esas condiciones podíamos dar una batalla. ¿A qué viene esto? A que esas condiciones favorables para el triunfo de una alternativa democrática, moderna, progresista, inteligente, respetuosa del pluralismo nacional,
existe y se irá fortaleciendo en los próximos años. Y cuando esas condiciones se dan, como ocurrió en el año 1978-79 con Jaime Roldós, aparecerá algún liderazgo. Pero quisiera yo decir que eso no es suficiente. El Ecuador necesita reconstruir un sistema de partidos políticos. No caigamos en ese discurso de que los partidos son inútiles. No hay democracia en el mundo que funcione sin partidos. A la falta de partidos siempre sigue la dictadura. Eso pasó en Venezuela, esto está pasando en el Ecuador, y eso pasó en Italia, y eso pasó en Alemania, y eso pasó en otros países del mundo. Entonces, reconstruir un partido del centro político es indispensable para ofrecerle una alternativa que sin duda va a derrotar a Correa. Hemos demostrado el día sábado que no es invencible, que es absolutamente vulnerable. Y después del sábado empeorará. Doctor Hurtado, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.